Bueno, bienvenidos. Todos conocemos a Andrés Oppenheimer por sus columnas en The Miami Herald, reproducidas por muchos medios de América Latina, también por sus libros y por su programa de televisión en la CNN en español. Es uno de los periodistas más influyentes de habla hispana, además de ser un formidable embajador del periodismo argentino en Argentina y fronteras afuera. Su libro, Sálvese quien pueda, el futuro del trabajo en la era de la automatización, revela, tras una investigación que lo llevó a Japón, Israel, Corea del Sur, entre otros países, que la desaparición de empleos está aumentando de manera exponencial a manos de máquinas y robots en los más diversos sectores, como por ejemplo bancos, comercios, diarios, agentes de bienes raíces, médicos, abogados. El libro relata experiencias muy originales, novedosas e insólitas. Andrés ha comido en restaurantes servidos por robots, ha dormido en hoteles atendidos por robots, entre otras cosas. Pero vale la pena escuchar especialmente lo que él descubre en la industria periodística, donde cuenta que tan solo en Estados Unidos, en la última década, se han perdido 25.000 empleos en los medios de comunicación. Vamos a escucharlo, su relato nos va a dejar impresionados. Lo presento y reitero que los libros están allí a la derecha disponibles para todos aquellos que quieran retirarlos. Adelante, Andrés. Muchas gracias, Fernán. Gracias por la introducción, gracias a la CIP, gracias Ricardo Trotti por invitarme. Gracias a McClatchy, gracias al Miami Herald por aguantarme y permitirme experimentar y no solo escribir sobre América Latina, que es lo que hago constantemente, sino también para escribir sobre estos temas que me apasionan, que son los temas del futuro. ¿Cómo fue que me metí en esta investigación sobre el futuro del trabajo? En el año 2013 salió un estudio de la Universidad de Oxford que decía que el 47% de los empleos van a desaparecer en Estados Unidos en los próximos 15 años. Y cuando lo leí dije, wow, 47%, casi la mitad. Me pareció un poco exagerado. Entonces decidí tomarme unas vacaciones en Inglaterra y fui a la Universidad de Oxford y entrevisté a los autores de este estudio. Y me dijeron, para mi sorpresa, que eso no solo va a ser en Estados Unidos, yo pensé que esto era un fenómeno del mundo industrializado, sino que va a pasar todavía más en América Latina. Y para quienes estén a punto de salir a comer, les voy a contar por qué después, así se quedan 10 minutos más. Entonces, empecé a pensar lo que me decían y su convencimiento de que van a desaparecer todos estos trabajos y empecé a darme cuenta que, caramba, eso ya me está pasando a mí y a mi entorno. Entonces empecé a pensar que yo, desde hace 5 o 6 años, había cambiado totalmente mi forma de trabajar. Mi programa, antes de ir a CNN, yo lo hacía con 5 cámaras y 5 camarógrafos. ¿Cuántos camarógrafos tengo hoy? 0. Todas las cámaras son robóticas. Desaparecieron los camarógrafos. Tengo una persona que no sé dónde está, que me dice, mirá la cámara 1, mirá la cámara 2, despedite de la cámara 3. Mis columnas en el Miami Herald, yo las vengo escribiendo desde hace 30 años en inglés, las mandaba a traducir a una persona en Argentina, una traductora de La Nación, me la mandaba por email a las tantas horas y yo las reescribía, las editaba. Me tardaba una media hora en editarlas. Bueno, un buen día no me acuerdo qué pasó, la traductora se enfermó, se fue de vacaciones, o no me acuerdo qué pasó, y alguien me dice, usa Google Translator. Y yo, muerto de risa, dije, pero eso es un chiste, porque lo había hecho muchos años antes y era una risa lo que salía. Y lo hice,
Y cuando lo vi, se me puso la piel de gallina y dije, caramba, ¿qué pasó acá? Bueno, llamé a una persona que trabaja en Google y me dijo, sí, en los últimos 6 meses hemos avanzado más en esto, en la traducción con inteligencia artificial, que en los últimos 30 años. Bueno, adiós traductora. El diario prescindió de la traductora. Ahora traducimos mi columna con Google Translate y yo la edito y me toma exactamente el mismo tiempo, 20 minutos, media hora, editarla en español. Al rato pasó lo mismo con los transcripcionistas. Yo antes entrevistaba a un presidente, volvía a mi casa o al hotel, empezaba a transcribir la cinta, pause, pausa, forward, backward, 4 horas de trabajo. Ok. El año pasado ya, me acuerdo la primera vez que me pasó, entrevisté al presidente Macri en Argentina, en la Casa Rosada. Al salir de la Casa Rosada mandé el audio a rev.com o print.com, una de estos servicios de transcripción. Cuando llegué a mi hotel, ya estaba la transcripción hecha. Adiós transcripcionista. Y cuando salió el libro, me pasó una cosa increíble, que en México me pide la editorial Penguin Random House que haga el prólogo para el audiolibro, que vaya a un estudio a las 8 de la mañana a hablar a leer la primera o segunda página y después un actor iba a leer el resto del libro. Ok, voy a las 8 de la mañana y el actor que leyó el audiolibro me dice, Andrés, leí tu libro y me dejó totalmente flipado porque yo voy a perder mi chamba. Y yo digo, ¿cómo es eso? ¿Por qué? Me dice, bueno, yo soy un actor, en los ratos en que no tengo una serie de televisión o una película o ningún trabajo, leo audiolibros para las grandes editoriales. Pero acaba de salir un algoritmo, un programa que lee libros en el acento que tú elijas y con el mismo énfasis y con una voz totalmente humana. Y yo, en mi mejor lenguaje mexicano, Roberto, le digo, no mames. Y me dice, sí, vente. Me lleva a un monitor y me dice, elige 3 párrafos de tu libro. Elijo 3 párrafos, el tipo aprieta un botón y sale una voz totalmente humana, con acento mexicano, leyendo el libro con énfasis, con emoción. Adiós, lector de audiolibros. Entonces, me di cuenta que están desapareciendo alrededor mío todos estos trabajos, ni hablar de los periodistas de las redacciones. Entonces, decidí investigar esto más a fondo y empecé yendo a Silicon Valley, a Nueva York, a Boston, a Tokio, a Israel, a Corea del Sur, a varios países donde están investigando y donde están automatizando cada vez más el trabajo. Y le pregunté a los gurúes de cada una de las grandes profesiones qué va a ser de su profesión y de nuestra profesión, el periodismo, en los próximos 5, 10 años. Y en lugar de hacer un libro más sobre el futuro del trabajo, porque hay muchos y muy buenos, decidí hacer algo diferente, que es, en lugar de hacer un libro, un ensayo teórico sobre qué va a pasar con el trabajo, decidí hacer un libro en que le dedico un capítulo a cada una de las grandes profesiones o de las grandes ocupaciones. Un libro muy concreto. Y entonces le dediqué el primer capítulo, por supuesto, al nuestro, al de los periodistas, cuál va a ser el futuro de los periodistas. Después, otro capítulo, el futuro de los trabajadores de los restaurantes y los hoteles, otro sobre el futuro de los banqueros, otro sobre el futuro de los abogados, los contadores, los aseguradores, el futuro de los médicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entrevisté a los grandes gurúes de cada profesión para que me cuenten un poco qué va a ser de cada una de estas profesiones. Y fue una investigación súper divertida, me llevó 5 años, como decía Fernán recién, me llevó a dormir en Tokio a un hotel totalmente robotizado, experiencias muy divertidas. Me atiende cuando llego al hotel un robot dinosaurio, porque en ese hotel estaba cerca de Disney World, y para atracción de los niños, los conserjes son dinosaurios, tenían el gorrito de conserjes.
Y entonces el dinosaurio con las garras ahí te dice, pon tu pasaporte ahí, entonces tú pones tu pasaporte en una máquina, con la otra garra te dice, firma aquí, entonces tú agarras y firmas ahí, dice, pon tu tarjeta de crédito aquí, entonces tú la pones ahí. Bueno, todo lo mismo que haría un conserje de carne y hueso. Y después, para divertirme un poco, le pregunto al dinosaurio robótico japonés, "What's your name?" ¿Cómo te llamas? Y el dinosaurio se volvió loco. Empezó a hacer gestos así como... Y digo, no, seriously, what's your name? De nuevo, la tercera vez se volvió totalmente loco y me dijo, espere un momento, va a venir a asistirlo una persona humana. Y sale de una puertita atrás una señorita, un asistente, y me explica, me dice, bueno, perdón, lo que pasa es que estos dinosaurios robóticos empezaron recién hace 2 semanas, en japonés ya están programados para contestar cualquier pregunta, en inglés todavía no, pero ya es una cuestión de meses, van a estar programados para responder cualquier cosa. Pero para hacer la historia corta, le pregunto a esta señorita, ¿cuántas piezas tiene este hotel? 100 habitaciones. ¿Cuántos seres humanos hay, aparte de ti? Eran las 10 de la noche en este hotel. Me dice, 2. Está el manager y yo, que soy el asistente de manager. ¿Cómo va a ser Marriott, Hyatt, todas estas empresas para competir con hoteles donde tienen 2 personas atendiendo 100 habitaciones? Ese es el mundo al que vamos en todas las profesiones. Para el capítulo de las manufacturas, y ahora voy a terminar con el tema del periodismo, fui a Corea del Sur, fui a fábricas donde ya hay 10 personas humanas y 200 robots haciendo el trabajo que antes hacían 200 personas. El chiste más común en Corea del Sur, que es el mismo que escuché en Silicon Valley, es que la fábrica del futuro va a tener solo 2 empleados. ¿Lo conocen? Un hombre o una mujer y un perro. El hombre va a estar ahí, o la mujer va a estar ahí para darle de comer al perro. Y el perro va a estar ahí para cuidar que el hombre no toque las máquinas. Ese es el mundo al que estamos yendo. Entonces, para el capítulo de los periodistas, que es con el que empiezo esta serie de capítulos sobre cada profesión, fui a Silicon Valley y hablé con los directores de innovación del Washington Post, del New York Times, de varios otros medios. Y lo que me encontré es que ya hoy, cada vez más, los robots están escribiendo artículos. En el Washington Post tienen este algoritmo Heliograph. Ya hace años que los robots o los algoritmos o las máquinas inteligentes están escribiendo resultados deportivos, quarterly earnings, resultados trimestrales de las empresas. Pero la novedad es que ya el año pasado, en las elecciones legislativas de Estados Unidos, del 2018, ya todas las contiendas electorales, todos los artículos de todas las contiendas electorales del Washington Post ya fueron escritas por un robot. Los periodistas esperaban que llegue el resultado final de Associated Press. El candidato X le ganó al candidato Y por 3 puntos porcentuales. Metían eso en el template, ¿cómo se dice template en español? En la plantilla, y ya. El algoritmo, entonces, ya sabiendo quién ganó, te contaba toda la historia del candidato que ganó, cómo cambia eso la configuración de la Cámara de Representantes, qué impacto va a tener eso en el país, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, toda la historia ya la escribía un algoritmo. Entonces, los periodistas todavía hacemos, y probablemente sigamos haciendo por un tiempo, periodismo investigativo, periodismo de análisis, periodismo de opinión, pero lo que yo aprendí, y muchos de nosotros aprendimos en la escuela de periodismo, que es el qué, cómo, cuándo, dónde, olvídense. Eso ya no tiene sentido y ya dentro de muy poco no lo va a hacer ningún periodista en ninguna parte del mundo. Todo lo que sea datos va a ser hecho cada vez más por
algoritmos y robots. ¿Qué vamos a hacer los periodistas? ¿Nos vamos a extinguir? No, no nos vamos a extinguir para nada. Pero vamos a hacer cosas muy diferentes a las que hacemos ahora. Vamos a hacer mucho más periodismo analítico. Las computadoras son muy buenas para decir lo que pasó, pero no tan buenas para explicarlo o entenderlo. Vamos a hacer artículos cada vez más personalizados. Vamos a ser personalizados en el sentido de personalizados para cada lector. Ya varios periódicos, el Washington Post, por ejemplo, me contaba el director de innovación, cuando tiene tus datos, ya sabe si la noticia del día es una noticia sobre Rusia. Ya sabe con tu perfil, cuando tú entras, si tú leíste varios otros artículos de Rusia o no leíste ninguno. Si leíste ya muchos artículos de Rusia, no van a perder tiempo ni espacio explicándote que Putin fue un funcionario de la KGB, que toda su historia, que le gusta andar a caballo con el pecho desnudo. O sea, se van a ahorrar todos esos detalles y van a ir a lo que tú no sabes o no has leído. Si sos un lector que por primera vez entra en el Washington Post a leer sobre Rusia, te van a contar la historia de que Putin era un antiguo líder de la Unión Soviética, patatín patatán, de la KGB, toda esa historia. O sea, noticias cada vez más personalizadas. ¿Cómo van a ser las redacciones del futuro? Bueno, para mi sorpresa, el keyboard, el teclado va a desaparecer muy pronto. Cada vez más vamos a dictar nuestras historias. Va a ser cada vez más integrado texto, audio, video, eso ustedes lo saben mejor que yo. ¿Y qué vamos a hacer los periodistas? Yo creo que cada vez más vamos a trabajar en medios no convencionales o en funciones no convencionales que van a empezar a hacer los medios tradicionales. Me explico. A medida que la economía se digitaliza cada vez más, cada restaurante, cada tienda, cada almacén, cada negocito de la esquina va a tener que tener su website. Ese website va a necesitar un periodista que cuente su historia, un camarógrafo que la muestre, un narrador que la narre, un diseñador gráfico que arme todo. O sea, todos estos trabajos van a cambiar y en cierta manera se van a expandir. Y quizás los medios tradicionales van a ofrecer ese servicio o quizás no. Quizás el restaurante va a contratar a su diseñador, a su periodista, a su músico, a su narrador. Pero el hecho es que siempre y cada vez más, a medida que se digitaliza la economía, va a hacer falta cada vez más gente que cuente una historia y que la filme y que la narre, etcétera, etcétera, etcétera. Y va a haber medios cada vez más diferentes. A mí una de las cosas que más me impresionó cuando escribí mi libro anterior, Crear o Morir, fue en México. La editorial me dijo, oye Andrés, porque fui a presentarlo con todos los medios y con todos los periodistas tradicionales, en Televisa, en todos los grandes canales. Y alguien me dijo, tienes que darle una entrevista a este youtuber, Chumel Torres. Y yo, un youtuber, hace 5 años para mí era una cosa ridícula. YouTuber, sí, todo el mundo lo ve a este tipo. Yo dije, no, por favor, estoy cansado, ya basta, ya hicimos Televisa, el Universal, Reforma, ya, listo. Tienes que hacer... Le doy una entrevista a este muchacho que resultó ser brillante y tuvo más views, más clics que todos los demás juntos. 500.000, impresionante. Estos medios van a cada vez más competir con los medios tradicionales si es que ya no son tradicionales. Un ejemplo que cuento en el libro que me impresionó. Los periodistas deportivos. Antes, un periodista deportivo, su lugar de trabajo era un diario, un canal de televisión, una radio, ¿no? Hacía comentarios deportivos, análisis deportivo. Bueno, el año pasado, Cristiano Ronaldo tuvo una hija. Y en lugar de dar una conferencia de prensa o dar un reportaje al país de España o al quien sea y contarle la novedad,
El tipo dijo, no, ¿para qué le voy a regalar esta noticia a un medio tradicional para que lucren ellos? Lo voy a poner en mi página de Facebook. Entonces lo puso en su página de Facebook. Y eso lo están haciendo cada vez más deportistas de renombre en Estados Unidos, creando sus propios medios. Y cada vez más esos medios están contratando periodistas y están compitiendo con las páginas deportivas de los medios tradicionales. Y hoy día la página de Facebook de Messi o de Cristiano Ronaldo tiene millones y millones y millones más de lectores que cualquiera de nuestros periódicos todos juntos. Entonces, para ir cerrando, porque tenemos hambre y vamos a querer ir a comer, muchos de ustedes deben estar pensando que todo esto es ciencia ficción, que esta historia de que los robots nos van a reemplazar nos la vienen contando hace 20 años, hace 50 años desde los dibujitos animados de los supersónicos, de los Jetsons. Pero hay algo muy nuevo, hay dos elementos muy nuevos que van a cambiar todo en los próximos años. Y es que los robots son cada vez más baratos y cada vez más inteligentes. Un robot industrial en una fábrica automotriz en China hace 8 años costaba el equivalente a 5.4 años del costo y las prestaciones de un trabajador. Hoy día vale menos que 1 año del costo de un trabajador. Son cada vez más baratos. Un soldador, ese dato salió esta semana, un soldador en Brasil, humano, ya es más caro que un soldador robotizado. Y los robots son cada vez más inteligentes porque hace 10 años, hace 15 años, un robot era una máquina individual. Era una máquina que tú le ponías un chip en la cabeza y le enseñabas a atornillar un tornillo 10.000 veces por día en una fábrica automotriz. Hoy ese robot está conectado a la nube. Y todos los demás robots de su generación o que hacen su trabajo están conectados a la nube. Entonces, todos están aprendiendo constantemente de sus errores y de sus aciertos. Y son cada vez más inteligentes al minuto. Entonces, como les contaba antes, esto va a cambiar el mundo y está cambiando el mundo muchísimo más rápidamente de lo que pensamos. Porque todos estos robots trabajan 3 turnos seguidos, no se toman vacaciones, no chatean en horas de trabajo y son cada vez más baratos y cada vez más inteligentes. Ahora, muchos de ustedes deben estar pensando también, bueno, pero esto está pasando en Estados Unidos, pero hasta que llegue a Tegucigalpa van a pasar muchos años. Yo pensaba lo mismo, pero cuando empecé a investigar esto, los que hicieron este estudio de Oxford me dijeron, no, va a ser al contrario. Los países más afectados por la robotización van a ser los países emergentes, los países manufactureros, como China, como México, como Argentina en su parte manufacturera. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Lo más fácil, lo más barato que puede hacer un robot es el trabajo mecánico, repetitivo, manual, previsible que hacen las fábricas de manufacturas. ¿Y dónde están las fábricas de manufacturas? En China, en México y en menor grado en muchos otros países latinoamericanos. Entonces, esto se viene cada vez más rápido. Resumiendo, ¿soy un pesimista? ¿Pienso que se viene el apocalipsis? ¿Pienso que se viene el fin del mundo? No, para nada. Pienso que a la larga vamos a estar todos mejor, porque la tecnología a la larga siempre ha sido mejor y siempre ha creado más trabajos de los que ha eliminado. Pero a la corta va a ser muy, pero muy traumático. ¿Por qué? Porque los tiempos se están acelerando. Cuando éramos cazadores en la Edad de Piedra, tuvimos miles de años para convertirnos en agricultores. Cuando fuimos agricultores tuvimos 1000 o 2000 años para convertirnos en la revolución industrial en trabajadores fabriles. Cuando fuimos trabajadores fabriles tuvimos unos pocos cientos de años para convertirnos en proveedores de servicios, como todos nosotros. Pero los tiempos se están acelerando cada vez más.
Antes eran miles de años, decenas de miles de años, después miles, después cientos, ahora 10. Ahora el ejemplo que doy en el libro es la persona que atendía la caseta, la cajera en un estacionamiento muy cerca de acá, donde trabaja mi hijo. Mi hijo es abogado, trabaja en un edificio de Downtown Miami. Voy a almorzar con él todos los jueves. Y todos los jueves estaba en la cajera una señora cubana que me conocía de verme en televisión y siempre teníamos esta breve conversación. Ella veía mi programa y me decía, Andrés, no te pongas esa corbata que te queda horrible, o Andrés, invítalo más a menudo a Ricardo Trotti, que estuvo brillante, o era un focus group que yo usaba de una persona, pero siempre teníamos una breve conversación. Un jueves voy. Había desaparecido la señora, había desaparecido la caseta y estaba una máquina, como hay en todos lados ya, que te daba tu ticket cuando entrabas y recibía tu tarjeta cuando te ibas. Esa señora no tuvo ni decenas de miles de años para reconvertirse, ni miles, ni cientos. Probablemente le avisaron de un día al otro que su trabajo iba a ser reemplazado por una máquina. Y ese es el problema que vamos a tener. A la larga no me preocupa, porque la tecnología siempre ha generado más trabajos de los que ha eliminado. En la revolución industrial la gente quemaba los telares porque pensaban que iban a dejar sin trabajo a todos los trabajadores textiles. ¿Qué pasó? Lo contrario. Las máquinas automáticas empezaron a hacer ropa cada vez más barata, eso le dejó a la gente más dinero disponible para comprar más ropa, a la larga hubo más trabajadores textiles que antes. Cuando salieron los automóviles, los fabricantes de carretas quemaron autos porque dijeron, esto es terrible, nos va a dejar sin trabajo a los que hacemos las carretas, a los que cuidamos los caballos, a los que hacemos las cerraduras, a todos. ¿Qué pasó? Lo contrario. El auto requirió carreteras, puentes, caminos, talleres mecánicos, etcétera, etcétera, etcétera. Al final del día hubo más trabajos en la industria de transporte de las que había antes. Pero los tiempos se están acortando y la transición va a ser traumática y tenemos que prepararnos. Y en el libro, termino con esto para que lo lean, cuento algunas de las cosas que tenemos que hacer para prepararnos. Muchas gracias. Tenemos tiempo para algunas preguntas, pero yo arrojo la primera. Decís en el libro que frecuentemente te entrevistás con ministros, presidentes de la región y notás que ellos no tienen en la cabeza la amenaza que representa para sus países. ¿Podés desarrollar un poco? Bueno, empecemos por nuestro país natal, Argentina. El candidato Alberto Fernández habla, o creo que lo escuché hablar, de la industrialización. O sea, volver a las fábricas del pasado. Eso es pensar en el siglo XIX, porque las industrias del pasado, en su gran mayoría, como decíamos recién, no tienen mucho futuro. Hay que empezar a pensar en los trabajos del futuro. Yo de los presidentes entrevisté a la mayoría de los países grandes, por lo menos. Algunos están pensando en eso. Cuando le pregunté a Macri si está pensando en eso, me dijo que la solución para Argentina podría ser el turismo. Y es cierto. El turismo en Argentina es una industria muy, considerando las bellezas naturales del país, si comparás Argentina con México, Argentina con muchos otros países, la incidencia del turismo en el PIB es ridícula. Tendría que ser 10 veces lo que es. El presidente de Colombia, Iván Duque, la semana pasada lo entrevisté, él tiene la idea de las industrias creativas. Él dice que quiere convertir a Colombia en el Silicon Valley de la creatividad. Televisión, series de televisión, gastronomía, festivales, carnavales. Bueno, parece una cosa súper trivial. Y Diego, esto es una buena noticia para vos. Las artes y las letras pueden ser un motor económico impresionante. Y él me decía que Colombia ya tiene 600.000 trabajadores en las industrias creativas, 600.000, comparado con 200.000 personas en la minería. Entonces no es nada despreciable todo esto. Pero te diría que, salvo el presidente de Argentina, el de Colombia y el de Chile, los demás están viviendo en el siglo, en cuanto a este tema, no están pensando en los trabajos del futuro. Y esto es
un tsunami que nos va a afectar a todos y yo creo que va a ser el gran tema del siglo XXI, el desempleo tecnológico. Quien quiera hacer una pregunta, adelante. Roberto. Es que no sirve este. ¿Ya? Ok. Decía que ya leí el libro, me impresionó mucho la automatización de las operaciones, de los médicos, no solamente la tecnología robótica médica en general. Pero no quisiera dejar pasar la oportunidad para conocer tu mirada sobre lo que está pasando especialmente en América Latina, con sociedades polarizadas, con presidentes viendo hacia el pasado, creo que ofreciendo una realidad que ya no va a existir. ¿Cómo nos estás mirando desde aquí? Bueno, es difícil contestarte en un minuto, Roberto, pero pareciera que hay dos tendencias contrapuestas. Por un lado tenemos un regreso al populismo y a ideas conservadoras, pero conservadoras populistas en México. Yo sé que el presidente López Obrador critica a sus opositores de conservadores, pero en realidad el que está queriendo reflotar la industria del petróleo, el que está queriendo retroceder en educación, que son posiciones muy conservadoras, es él. Por eso uso irónicamente el término conservador. Pero por un lado tenemos una corriente populista en México, en Argentina si gana Alberto Fernández, en algunos países tenemos un posible resurgimiento del populismo. Y en otros al revés. En Brasil tenemos un populismo de derecha, pero con un presidente que está pensando muy seriamente en hacer un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Y a mí me llamó la atención, entrevisté hace 2 semanas al canciller de Brasil, a Ernesto Araújo, que acaba de estar en Washington, y lo recibió Trump. Y a mí me extrañó, porque generalmente un presidente recibe a un presidente, no un canciller de otro país, ni menos el de Estados Unidos. Pero el canciller de Brasil fue a Washington y lo recibió Trump, cosa que me da la pauta de que por ahí Trump en serio está pensando en serio en hacer esto con Brasil. Si hay un acuerdo de libre comercio entre Brasil y Estados Unidos, uno podría pensar hipotéticamente en un escenario en que podría ganar la calle en Uruguay, Uruguay podría sumarse, uno podría pensar en un escenario en que Paraguay podría sumarse, uno podría pensar en un escenario en que Colombia podría sumarse. O sea, podríamos terminar con 2 bloques en América Latina. Un bloque alineado con el libre comercio con Estados Unidos y otro bloque aislado, introspectivo, tratando de crecer con los propios con recetas que hasta ahora no han funcionado. Todo esto es hipotético, pero son las dos corrientes que veo en este momento. Andrés, buenas, desde Ecuador. De alguna manera en el libro hablas mucho del tema de educación. Por un lado, la población está creciendo vertiginosamente para el tema educativo. ¿Qué va a pasar con el sistema universitario superior, fundamentalmente, entre lo que es la presencialidad del tema online o hasta cuándo puede mutuar esto? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo vislumbres de acuerdo a tu experiencia? Mira, te voy a contestar con algo que me dijo el presidente de MIT, que es un latinoamericano, un venezolano, cuando le pregunté esta misma pregunta. ¿Cómo van a ser las universidades dentro de 5 o 6 años? Y él me decía que las universidades van a ser como la suscripción a una revista, pero va a ser una suscripción vitalicia. En lugar de ir 4 o 5 años a la universidad, como es el caso ahora, y te dan un papelito y lo colgás en la pared y con eso trabajas el resto de tu vida, vas a ir 4 años a la universidad, te van a dar ese papelito, pero después vas a volver a esa universidad a los 5 años, a los 10, a los 15, a los 20, o para actualizarte o para reinventarte. ¿Por qué? Porque lo que hoy
un joven estudia en la universidad es obsoleto el día que se gradúa. Imagínense, hoy, hace 12 años, no existía ese aparato, el iPhone con el que me estás grabando. Empezó en el 2007. O sea que para el día que se gradúan los jóvenes, la mitad de lo que estudiaron es totalmente obsoleto. Entonces van a tener que volver a la universidad, vamos a tener que volver a la universidad muchas veces en nuestras vidas, ya sea para actualizarnos o reinventarnos. Y la universidad va a ser probablemente cada vez más online, cada vez más en línea y cada vez menos presencial. Hoy día ya muchísimas universidades de las más prestigiosas, ya no es más como era hace 5 años que las universidades que daban títulos online eran universidades de segunda, ya no. Ya te puedes sacar una maestría de una de las mejores universidades de Estados Unidos totalmente online. Gracias. Hola Andrés. Lana Montalbán de Fuente Latina. ¿Cómo se maneja en estos nuevos cambios el tema de la ética y la responsabilidad? Y te doy como ejemplo una amiga mía que hace 4 años fue operada por un robot que creo que se llama Da Vinci, el sistema, y el robot, en vez de cortar lo que tenía que cortar, le cortó otra cosa y es un milagro que esté viva. ¿Cómo se manejan ese tipo de temas con esta nueva robótica que nos va a take over? Bueno, un promotor de Da Vinci te diría que estadísticamente el porcentaje de gente que le pasa eso es muchísimo menor al porcentaje de médicos que le ponen la X en la pierna equivocada a la persona y le cortan la pierna. Y yo tiendo a creer lo mismo. Porque mira, un médico humano, mi médico, el médico cualquiera de nosotros, nos receta algo en base a su experiencia. ¿Su experiencia cuál es? 10.000 pacientes, si es un médico veterano, 20.000, 30.000, ok. Entonces, el médico te mira, te examina y en base a su experiencia, lo que él leyó y a lo que él estudió o ella estudió en la universidad hace 30 años, te receta esta pastilla para el colesterol. ¿Por qué? Porque al 90% de sus pacientes le fue bien con esa pastilla. Pero con la supercomputadora Watson o cualquier otra, el diagnóstico, creo yo, es mucho más certero, porque esa computadora tiene una experiencia de 500 millones de pacientes y sabe que esos 500 millones de pacientes que le dio esa receta, esa pastilla para el colesterol, al 99.3% le fue bien y al 0.7% le fue mal. Entonces yo creo que, yo sí creo en la inteligencia artificial y creo que un médico, entre comillas, con inteligencia artificial va a superar muy pronto, si ya no superó, a un médico de carne y hueso. Además, el médico de inteligencia artificial rastrea en cuestión de segundos 10.000 artículos científicos de todo el mundo en todos los idiomas que acaban de salir. Un médico, una médica que trabaja 8 horas en una clínica, con suerte el fin de semana lee un artículo, una publicación científica. Entonces yo creo que esa batalla la van a ganar y ya la están ganando las máquinas. Creo que los médicos van a existir existiendo, creo que van a ser uno de los campos que más van a crecer. En el libro, al final, hablo de las profesiones del futuro y la primera que aparece en esa lista son todas las profesiones que tengan que ver con el well-being, con el bienestar. Médicos, nutricionistas, profesores de Zumba, todo lo que tenga que ver con el bienestar tiene un gran futuro porque vamos a vivir cada vez más y vamos a requerir cada vez más ese tipo de servicios. Pero el médico no va a desaparecer, porque el médico va a ser la persona que te va a dar empatía, que te va a dar, cuando salga el diagnóstico de la computadora, el médico o la médica te va a agarrar la mano y te va a decir, Fernán, tranquilo, no te vuelvas loco, no pasa nada, lo que la computadora quiere decir es esto y lo otro, vamos a solucionarlo. Eso la máquina no lo puede hacer muy bien. Entonces, la respuesta corta es que si yo tuviera que confiar hoy en un diagnóstico de un humano o de una supercomputadora, yo escucharía más a la supercomputadora y probablemente pediría una segunda opinión hoy por hoy de un médico o de una médica, pero
es una cuestión de tiempo. Yo creo que no hay forma en que un médico humano pueda leer todo lo que lee una supercomputadora, rastrear toda esa información, ni tener la experiencia acumulada de tantos millones de pacientes. Bueno, lo despedimos con un aplauso. Muchas gracias, Andrés. Los libros están ahí. Acuérdense que los libros están ahí a la derecha. Aunque Andrés tuvo la gentil idea de tener un poquito menos de tiempo, lo que sí nos obliga ahora es comprar el libro y leerlo. Así que creo que fue una buena estrategia de marketing. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Gracias a ambos.